Saludos, gracias y paz a todos, bienvenidos. Como ya vieron el título de este estudio, voy a pasar a desarrollar este breve estudio acerca de el pecado que cometió Eva antes de comer de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y después dárselo a su esposo. Vamos a leer Génesis capítulo 3, verso 1 al 6. Vamos a leer detenidamente y a analizar literalmente, cronológicamente lo que aconteció allí. Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense la pregunta tramposa que aquí hace la serpiente a la mujer. La primer mentira cronológicamente que hace la serpiente. Le está haciendo una pregunta tramposa a la mujer. Y aquí ya en esta pregunta la serpiente está mintiendo. O sea, Satanás como la serpiente está mintiendo. Entonces, en esta pregunta tramposa dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, esta es una pregunta tramposa que hace la serpiente y cronológicamente, esta es la primer mentira que le dice a la mujer. Esta es la primer mentira que le dice a la mujer, es una pregunta tramposa. A lo cual la mujer responde. Y la mujer respondió a la serpiente lo siguiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces en el verso 4, Satanás, la serpiente, le dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Como ya he expuesto en otro video, aquí la serpiente en ninguna parte del versículo 4 le está diciendo, no moriréis jamás. Lo que le está diciendo la serpiente a la mujer es, no moriréis. Pero no le dice, no moriréis jamás. Este es un detalle que ya he resaltado en otro video. Y muchos me han acusado de que yo soy defensor de Satanás por haber dicho la verdad. Por eso en el video anterior el título del mensaje o del estudio es la calumnia en contra de Satanás. Y por haber puesto ese título me tildan de defensor de Satanás, de abogado de Satanás, y no es así. El hecho de que yo diga una verdad no significa que salgo a defender a Satanás, sino estoy corrigiendo los errores que por muchos años, décadas y hasta siglos se ha dicho mal, ¿verdad? Que Satanás dijo eso, algo que no dijo. Entonces, si le atribuimos a alguien algo que no dice, si ponemos nosotros en la boca de alguien lo que no dijo, estamos calumniando. El hecho de decir una verdad no me hace a mí defensor de Satanás. Hago esta aclaración en medio de este estudio para los que están viendo. Entonces, aquí en el verso 4, aquí dice Satanás como la serpiente. Otro detalle importante, que muchos creen que aquí la serpiente es uno y Satanás es otro. No, Satanás es la misma serpiente que habla aquí en el verso 4. O sea, Satanás es una serpiente aquí en el capítulo 3 de Génesis, verso 4. No es que Satanás usa una serpiente o Satanás posea una serpiente. No. Esa serpiente que vemos acá es el mismo Satanás y lo podemos corroborar en el capítulo 20, verso 1 y 2 de
que es el diablo y Satanás. Se refiere obviamente a esta serpiente. Entonces, aquí en el verso 4 del capítulo 3 de Génesis dice claramente, no moriréis. No moriréis. Cuando la mujer le dice a la serpiente, dijo Dios que no comiéramos de ese fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquemos, porque moriremos. Entonces la serpiente le dice en el verso 4, no moriréis, sino que sabe Dios, y aquí ponga mucha atención al verso 5, sino que sabe Dios que el día, sabe Dios que el día, fíjese que la serpiente está señalando cronológicamente un tiempo específico y se está refiriendo a un día. Dice, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, o sea, de ese fruto del árbol que está en medio del huerto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí ponga más atención todavía en el verso 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí está el primer pecado de Eva. Muchos teólogos han dicho que Adán y Eva pecaron recién cuando comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y como vemos aquí, no es exacto esa información. En realidad, la que primero pecó fue la mujer. Eso lo confirma el apóstol Pablo. La mujer fue la que primero pecó. Pero ¿cuál fue el pecado? El primer pecado cometido por Eva. El primer pecado cometido por Eva es literalmente, ¿verdad? El primer pecado cometido por Eva está aquí en el verso 6. La tentación está en el verso 5. La tentación de parte de Satanás como la serpiente está en el verso 5. Cuando Satanás le dice, obviamente no moriréis, sino que sabe Dios que el día, repito, que comáis de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Esa era la tentación, la mentira y la tentación de Satanás. ¿Ah? Entonces, el pecado de la mujer, el primer pecado de la mujer se halla en el verso 6. En el verso 6. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, fue tentada Eva. En el verso 5. Verso 4 y 5. Fue tentada. Pero ella pecó, empezó a pecar en el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Literalmente, es el gran problema. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y esta fue la razón por la cual Eva comió de ese fruto que Dios le mandó que no comiera, porque literalmente Satanás le mintió. ¿Y cuál fue la mentira que Satanás le dijo? Satanás le dijo a la mujer, no moriréis. En parte Satanás le dijo una verdad y en parte le dijo una mentira. Porque Satanás, como la serpiente, sabía que literalmente tanto Adán y Eva no iban a morir en ese mismo día al comer de ese fruto.
sino que iban a morir en el día de Dios. Literalmente, en ese contexto, cuando se habla de día, tenemos que empezar a analizar si se trata la advertencia de Dios del capítulo 2 de Génesis, cuando Dios le dice a Adán, ahí en el capítulo 2 de Génesis, verso 17, cuando Dios le dice a Adán, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comiereis, ciertamente morirá. Dice Dios, el día que comiereis, ese mismo día morirá. Mas del árbol, mas el día que comiereis de él, ciertamente morirás. ¿Cuándo iba a morir Adán y Eva? En Génesis capítulo 2, verso 17, que ese mismo día que ellos comían, ese mismo día iban a morir. Pero Satanás le dice a la mujer, no moriréis, refiriéndose a ese día, no a otro, sino a ese día. Satanás le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día, o sea, ese día que ustedes coman de ese fruto, no van a morir, sino que serán abiertos sus ojos y seréis igual a Dios sabiendo el bien y el mal. Sabiendo el bien y el mal. Entonces, esta fue la mentira que le dijo la serpiente a la mujer. La serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Y fue una verdad a media. Y cuando digo verdad a media, significa que en parte está diciendo la serpiente una verdad y en otra parte una mentira. Entonces, la serpiente sabía claramente que si comían tanto Adán y Eva de ese fruto, no morirían en el día del hombre, en el día humano. Un día del hombre es diferente al día de Dios. Pedro nos dice claramente en el Nuevo Testamento que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años es como un día. Claramente está en el Nuevo Testamento que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día para Dios. Entonces, en ese contexto, en el capítulo 2, verso 17 de Génesis, Dios le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirá. ¿Cuándo morirá? El día que comiereis de él. Ese día morirás. Y Satanás está diciéndole a la mujer en el verso 5 del capítulo 3 de Génesis, sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos. O sea, no moriréis en ese día, sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis igual a Dios sabiendo el bien y el mal. Esa fue la mentira que le dijo la serpiente. Entonces Satanás tentó a la mujer con esta mentira, diciéndole a la mujer, ustedes en ese día en el que Dios les advirtió que morirían si comían, en ese día no van a morir, sino que serán abiertos vuestros ojos. Si ustedes comen, serán abiertos vuestros ojos y seréis igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis igual a Dios. Satanás le estaba diciendo, lo que Dios quiere prohibirles a ustedes es ser igual a Él en la sabiduría. Y la mujer cometió el pecado de querer ser igual a Dios, porque ese fue el deseo de la mujer. Por eso dice el verso 6, y pongan atención porque este es el pecado que cometió Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué le llevó a Eva a comer de este fruto?
las ganas de ser igual a Dios, no en ser eterno, no en ser inmortal, sino, Satanás le dijo, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás le dijo claramente, Dios le quiere prohibir a ustedes el acceso a esta sabiduría. Y la ambición de la mujer por ser sabia como Dios, el deseo de esta mujer de ser igual a Dios en sabiduría, y ese es el pecado. Este es el pecado que cometió la mujer. Quiso ser igual a Dios en sabiduría. Por eso dice claramente, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos. Este es el pecado que cometió la mujer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Codiciable. Ella codició alcanzar la sabiduría de Dios. Y este es el primer pecado cometido por Eva. Este es el primer pecado cometido por Eva. La codicia. El codiciar. Alcanzar la sabiduría de Dios. Y en esto hoy muchos cristianos están sumergidos en el mismo pecado que Eva. Porque muchos hoy están codiciando más la sabiduría que la obediencia. O sea, a muchos cristianos le está pasando esto. Se pasan estudiando, se pasan debatiendo, y poco y nada le importa a ellos la obediencia. Y a Dios no le importa tanto que tengamos mucha sabiduría, sino que literalmente seamos más obedientes que sabios. Porque el verdadero sabio es aquel que teme a Dios. El principio de la sabiduría es temor a Jehová. Ese temor santo y reverente se debe ver reflejado en nuestras acciones. Bueno, entonces ya hemos detectado el primer pecado cometido por Eva, que es, acá lo dice el verso 6. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿La sabiduría de quién? La sabiduría de Dios. Este fue el primer pecado que cometió Eva. Codiciar, alcanzar la sabiduría de Dios. Y la mentira que le dijo la serpiente es, no moriréis. Y ciertamente, en parte era verdad, porque no murieron en el día del hombre, pero sí murieron en el día de Dios. En el capítulo 2 de Génesis, verso 17, Dios le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comiereis de él, ciertamente morirás. Dios le dice, el día que comiereis de él, ese día morirá. Pero Dios no se estaba refiriendo al día del hombre. Dios se estaba refiriendo al día de Dios, que son de 1000 años. Y ciertamente Adán murió en el día de Dios. Ciertamente Adán murió en el día de Dios. O sea, Dios cumplió su palabra. Y la serpiente sabía claramente que sí iba a morir Adán y Eva si comían de ese fruto en el día de Dios. Y sabía la serpiente que ellos no iban a morir en el día del hombre, sino en el día de Dios. Y usó esa mentira de decirle, no moriréis. Claro, en parte la serpiente tenía razón, porque la serpiente sabía que en el día del hombre, si desobedecían, no iban a morir, pero sí dentro del día de Dios. Y eso sucedió. ¿Cumplió Dios su palabra? Claro que sí. Adán y Eva murieron dentro del periodo del día de Dios. Pero Satanás le dijo, no moriréis. Si ustedes comen, no morirán. Pero jamás le dijo, no moriréis jamás. Jamás de los jamás se le dijo, no moriréis jamás. La serpiente sabía claramente que hay una diferencia entre el día de Dios y el día del hombre. La gran diferencia de tiempo entre el día de Dios y el día del hombre. Entonces la serpiente sabía que sí iban a morir ellos. Que sí iban a morir ellos en el día de Dios si desobedecían. Y aprovechó esa ignorancia de la mujer
aprovechó esa ignorancia de la mujer de no saber. Eva ni Adán sabían la diferencia entre el día de Dios y el día del hombre. Y para Adán y Eva, la advertencia de que ellos morirían el día que comían de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, se resumía adentro del periodo de el día del hombre. Pero Dios le dice, el día que comiereis de ese fruto, ese día morirá. Ese mismo día. Capítulo 2, verso 17 de Génesis. Y Satanás sabía claramente que Dios se estaba refiriendo a el día de Dios y no al día del hombre, y aprovechó la ignorancia de la mujer para engañarle. Entonces le dice a la mujer, no moriréis ese día, sino que ese día que comiereis, ese día lo que va a pasar es que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Eso es lo que va a pasar. Y esa fue la mentira que le dijo Satanás. Le dijo una verdad a media. Cuando digo verdad a media me refiero a que un porcentaje era verdad y otro porcentaje era mentira. Mentira mezclado con verdad. Entonces, ¿qué fue verdad? ¿Qué fue verdad de lo que le dijo la serpiente a la mujer? Bueno, le dijo que no morirían en ese momento dentro del periodo del día humano. Esa fue la verdad que le dijo. También la verdad que le dijo fue que serán abiertos vuestros ojos y seréis igual a Dios, sabiendo el bien y el mal. Y eso lo corrobora capítulo 3, verso 22 de Génesis, cuando Dios dice, y ahora el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. O sea, literalmente Dios repitió las mismas palabras de la serpiente. O sea, esas fueron las verdades que le dijo la serpiente a la mujer. Pero la mentira que le dijo, como ya he repetido, también son varias. Varias mentiras le dijo, entre ellas esta que es resaltante. No moriréis en ese día. Sin embargo, la serpiente sabía claramente que sí iban a morir dentro del periodo del día de Dios. Y le engañó a la mujer diciéndole que no iban a morir ese día. Pero lo que la serpiente nunca le dijo es a qué día Dios había hecho referencia en Génesis capítulo 2, verso 17. Entonces, hasta aquí este estudio, he presentado la evidencia de cuál fue el primer pecado de Eva. Y el primer pecado fue codiciar alcanzar la sabiduría de Dios. Y si usted cree que no se puede pecar con la mente, con el corazón, para cerrar este estudio, vamos a Mateo capítulo 5, verso 27 al 30 y leamos. Y aquí Jesús dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora la pregunta es, si un hombre ve a una mujer, mira a una mujer para codiciarla, ¿adultera o no adultera en su corazón? Claro que sí. Entonces aquí aparece la palabra codiciarla. Y es, digamos, la misma palabra aparece en el verso 6 del capítulo 3 de Génesis, cuando dice, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Y qué sabiduría? Es la sabiduría de Dios. Es la sabiduría de Dios, el cual Satanás le dice, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces, la mujer codició alcanzar esta sabiduría. Lo mismo que el hombre que mira a una mujer para codiciarla. La codicia desde su corazón. Dice acá,
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hasta aquí este breve estudio. Gracias y paz a todos.